Hola a todos, vamos con este video 4 y último, ¿tá? Del tema de función inversa. ¿Está bien? En este video vamos a introducir el tema de la derivada de la función inversa. ¿Sí? O sea, el tema clave es este teorema que vamos a ver ahora, que dice lo siguiente. Si tenemos una función f que va de un intervalo cerrado a b al intervalo cerrado f de a, f de b, esta f es continua, tanto el intervalo cerrado, es derivable en el abierto, o sea, en todos los puntos entre a y b, la derivada existe, ¿sí? Y además esa derivada es positiva en todos esos puntos, en todos los puntos del intervalo abierto a b, ¿sí? Bien, entonces, si se cumple todo este paquete de hipótesis, si se cumplen estas tres hipótesis, vamos a concluir los siguientes resultados. Primero, que la función es invertible. ¿Tá? O sea que acá tenemos una forma de ver si una función es invertible que de alguna manera no requiere de estar graficando la función, ¿no? ¿Tá? O sea, si en algún momento me resulta a mí más fácil estar viendo que estoy en estas hipótesis del teorema que estar graficando la función como veníamos haciendo hasta ahora, para analizar si la función era invertible, es válido. ¿Tá? O sea que si se da toda esta situación, la función es invertible, ¿tá? O sea que existe la inversa, y claramente, ¿no? Si la f iba de este intervalo a este otro, la inversa va a ser al revés, ¿no? ¿Tá? Va a ir de f de a, f de b a la b. Pero vamos a saber más cosas sobre esa función inversa. Fíjense, la f tenía derivada positiva, así que era estrictamente creciente, y de alguna manera esa característica la f se la transmite a la inversa. O sea, la inversa también va a ser estrictamente creciente. ¿Sí? Por supuesto que en el intervalo en la que trabaja f a la menos 1, ¿no? Siempre f y f a la menos 1 trabajan en lugares distintos, ¿no? Segunda característica de la inversa. ¿Tá? La f era derivable, bueno, la inversa también va a ser derivable. ¿Sí? También la continuidad, ¿no? O sea, la continuidad también se transmite, está claro que si es derivable va a ser continua en el abierto. ¿Sí? O sea que de alguna manera la f le está transmitiendo las características que tiene acá, se las transmite a la función inversa. ¿Sí? Pero además de que es derivable, lo que más nos interesa es este resultado. Es que la derivada de la inversa en y va a ser igual a 1 sobre la derivada de la f en x, donde la relación que hay entre todos puntos es que uno es correspondiente del otro en las funciones, ¿no? O sea, esta x es el correspondiente de y en la función inversa, por lo tanto el y es el correspondiente de x en la función f, ¿no? O sea, esto, acuérdense de la definición de función inversa, ¿no? Que si en la inversa y se transforma en x es porque en la f x se transformaba en y. ¿Está bien? O sea que, en una lectura rápida, la derivada de la inversa, ¿sí? Es el inverso de la derivada de la f. Pero tengamos cuidado con esto, ¿no? Que es trabajando en puntos distintos. ¿Tá? Mientras la f está trabajando en x, la inversa está trabajando en y, siendo esos dos puntos, la relación entre esos dos puntos es que uno es correspondiente del otro, la x es el correspondiente de y en la inversa, ¿tá? O la y es el correspondiente de x en la f. ¿Está bien? Ese es el cuidado que tengo que tener, ¿no? O sea, yo puedo calcular la derivada de la inversa en un punto a partir de la derivada de la f, pero tengo que tener el cuidado de ver en qué punto es que tengo que trabajar con la derivada de la f. ¿Sí? Entonces, eso es lo que dice el teorema. ¿Está bien? Este teorema puede tener variantes. ¿Sí?
O sea, no necesariamente el dominio de la función f tiene que ser un intervalo cerrado, ¿sí? Puede llegar a ser todos los números reales, por ejemplo, ¿no? ¿Ah? O puede ser el intervalo que va desde un A hasta el más infinito, o desde menos infinito hasta un A, ¿sí? Por supuesto que en esas hipótesis hay que cambiar el conjunto de llegada también, ¿no? Hay que cambiarlo por el recorrido de esa función, ¿tá? Para que la función sea efectivamente invertible, ¿no? ¿Está claro? Así que, cuidado que tiene variantes este teorema, ¿no? En cuanto a esto, ¿tá? En cuanto a de dónde a dónde es que va la función, ¿sí? Otra variante, ¿tá? Otra variante importante es esta última hipótesis, en vez de que la derivada sea positiva en todos los puntos donde estamos trabajando, la podríamos cambiar por una derivada negativa, ¿tá? O sea, que en vez de la función crecer, decrezca, ¿tá? Porque está claro que, a ver, esta hipótesis, entre otras cosas, ¿no? Lo que me da es la inyectividad, ¿no? Es una función continua que crece, claramente va a ser inyectiva, ¿no? Las rectas horizontales van a cortar una vez sola. Así que si en vez de crecer decrezco, una función continua que decrezca también va a ser inyectiva, ¿no? O sea que perfectamente se puede cambiar esa hipótesis de ser mayor que cero por otra que diga ser menor a cero, ¿tá? Que la derivada sea menor a cero. Por supuesto que eso también requiere ajustar esto, ¿no? Porque si la función va para abajo, si es decreciente, el f de a va a ser el más grande de todos y el f de b va a ser el más chico de todos. Entonces esto, ven, el conjunto de llegada, ¿tá? Que estamos señalando acá, hay que ponerlo al revés, ¿tá? Si la derivada va a ser negativa, o sea, la función va a decrecer, la función va a ir de a a f de b, f de a, en vez de f de a, f de b. ¿Tá? Pero ajustando esos pequeños detalles, el teorema sigue funcionando, ¿no? Está claro que si la derivada de la f es negativa, la inversa va a ser estrictamente decreciente, no creciente, ¿no? Pero este resultado va a seguir funcionando, ¿tá? Que la inversa es derivable y que la derivada de la inversa es 1 sobre la derivada de la f. ¿Está bien? Bien. Vamos a tratar de entender sobre todo esta tesis, ¿no? Esta relación entre la derivada de la f y la derivada de la inversa, vamos a tratar de entenderla aunque sea geométricamente, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por observar el caso lineal, ¿tá? Vamos a aprovechar un ejemplo que vimos en un video anterior, donde teníamos esta función lineal, ¿tá? F de x igual 2x menos 3, ¿tá? Que es la de la gráfica verde, es esta recta, ¿sí? Que se acuerdan que para hallar la inversa, fue el ejemplo que usamos para ver cómo se hallaba la inversa, y nos dio esta otra, ¿tá? Que también es lineal, ¿tá? O sea, la inversa de una función lineal también es lineal, y la gráfica es la que está acá en rojo, ¿tá? Es la recta roja esta que está acá. Que se acuerdan que se obtenía simetrizando respecto a la recta igual x, ¿no? Esto en general, ¿no? Para cualquier gráfica de una función f, si quiero graficar la inversa, era simetrizar con respecto a igual x, ¿tá? Pero me interesa analizar justamente este caso que tiene la característica de que las gráficas son rectas, ¿tá? Las gráficas son rectas. Entonces, fíjense, observemos que la recta f, ¿tá? La gráfica de la función f, es una recta dependiente 2. ¿Tá? La pendiente, el coeficiente en x, ¿tá? De esta función lineal, es 2. ¿Sí? Y su inversa, ¿tá? La recta roja, ¿tá? Que es esta que está acá, el coeficiente en x, ¿tá? La pendiente de esta otra recta, es un medio. ¿Sí?
Está claro que esto, además de ser la pendiente de la recta, es la derivada en cualquier punto, ¿no? O sea, si yo derivo esta función, ¿tá? F' de x da 2 en todo x, ¿sí? Y lo mismo pasa acá, ¿no? La derivada de la inversa en cualquier x es un medio, ¿sí? O sea, las derivadas son constantes en estos casos porque son rectas, justamente. ¿Sí? O sea que, primera observación es que efectivamente se está cumpliendo esto, ¿no? ¿Sí? La derivada de la inversa en un punto i, ¿tá? Nos da un medio, ¿tá? Que es 1 sobre lo que nos da la derivada de la f. ¿Está bien? O sea que efectivamente, en este caso, se cumple el teorema, ¿no? Se cumple lo que dice el teorema. Pero no es esto lo que me interesa observar de este ejemplo, sino que es lo que acabamos de ver simplemente, ¿no? Que cuando yo tengo una recta, ¿sí? Y la simetrizo respecto a y igual x, obtengo otra recta, y las pendientes de esas dos rectas, la pendiente de la recta verde y de la recta roja, que son estos numeritos que están acá, son inversos uno del otro. ¿Tá? O sea, el resultado de simetrizar una recta respecto a igual x es otra recta cuya pendiente es el inverso de la pendiente original. ¿Tá? Este número que está acá es 1 sobre este número que está acá. ¿Sí? Entonces vamos a ver si podemos aprovechar ese resultado. ¿Tá? O sea, ya sabemos que cuando yo simetrizo una recta respecto a igual x, obtengo otra recta cuya pendiente es 1 sobre la pendiente de la original. Entonces, pensemos ahora cómo es la situación con una función cualquiera. ¿Tá? Esta es una f, la simetrizo respecto a igual x y obtengo su inversa. ¿Tá? Acá tengo la función f, la simetricé respecto a igual x y acá tengo la gráfica de esfera menos 1. Entonces, vamos a pararnos en un punto concreto del gráfico de f. ¿Tá? Voy a tomar un punto, un valor x, cuyo correspondiente es un valor y. ¿Tá? Y tengo acá este punto de la gráfica de f. Este punto de la gráfica de f, cuando lo simetrizo respecto a igual x, me va a dar un punto de la gráfica de f a la menos 1, que va a ser el ix, ¿no? Si en la f x se transformaba en y, en la inversa y se transforma en x. ¿Está bien? Así que todos puntos son simétricos, ¿no? Se corresponden uno con el otro. Entonces, en este punto voy a trazar la recta tangente, ¿no? Porque esa era la interpretación gráfica de lo que era la derivada, ¿no? La derivada era la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función en un punto. ¿Sí? Entonces, esto que tracé acá en rojo es la tangente al gráfico de f en el punto de coordenadas x, y. Y lo mismo voy a hacer en la inversa, ¿tá? Ahora en el punto ix. ¿Sí? Está claro que todo esto se corresponde en la simetría de eje igual x, ¿no? O sea que esta recta tangente en x, ¿tá? Al gráfico de f, es simétrica con respecto a esta otra recta, que es la tangente al gráfico de f a la menos 1 en el punto y. ¿Sí? Entonces, como acabamos de observar, ¿sí? La pendiente de la recta tangente al gráfico de una función en un punto, ¿sí? Esa era la interpretación de lo que era la derivada. ¿Tá? O sea que la pendiente de esta tangente, acá estamos en el gráfico de f y estoy en el punto x, es f' de x. ¿Sí? Y con el mismo argumento, en este otro caso, acá estamos en el gráfico de f a la menos 1 y estoy trazando la recta tangente en el punto de abscisa y. ¿Sí? Por lo tanto, la pendiente de esa recta, de esta otra recta tangente, es la derivada de la inversa en el punto i. ¿Está bien? ¿Y qué pasa? Estas dos rectas, como todo el dibujo, son simétricas respecto a igual x. ¿No? Esta recta y esta otra son simétricas respecto a igual x. Y
en la diapositiva anterior habíamos observado que rectas simétricas respecto a igual x, sus pendientes son inversos uno de otro, ¿no? El número, ¿tá? La pendiente de esta recta y la pendiente de esta recta son dos números que uno tiene que ser el inverso del otro. Y entonces, ¿tá? Como estas dos rectas son simétricas respecto a igual x, resulta que sus pendientes son inversos uno del otro. La pendiente de la tangente a f a la menos 1 era la derivada de f a la menos 1 en y la pendiente de la otra era f' de x, concluyendo lo que dice el teorema. ¿Está bien? Bueno, esta es una visualización gráfica, ¿tá? Estamos visualizando gráficamente que es muy razonable el resultado del teorema, ¿no? ¿Tá? Bien. Vamos a ver entonces cómo utilizar este resultado para hallar algunas derivadas, algunas que ya conocemos, pero las vamos a probar, y alguna otra que de repente todavía no vimos. Por ejemplo, queremos calcular la derivada de la función logaritmo, ¿tá? Muchos de ustedes ya la conocen, ¿tá? Pero queremos obtenerla a partir del hecho de que la función logaritmo era la inversa de la función exponencial. ¿Sí? Entonces, vamos a partir de la exponencial, ¿tá? Arrancamos de la función exponencial, había que elegir este codominio, ¿tá? Para que fuera sobreyectiva. Pero bueno, ya habíamos visto en un video anterior que esta función, yendo de r a 0 más infinito, la función e a la x, la función exponencial, era una función invertible, y además de que es una función invertible, también conocemos la derivada de esta función, ¿no? La derivada de e a la x es e a la x. ¿Sí? Entonces, quiero a partir de esto obtener la derivada del logaritmo. ¿Sí? Sabiendo la gráfica de la f, sabiendo los resultados de la f, quiero obtener los resultados de la función inversa, que es el logaritmo. Así que, si yo igualo f de x a y, ¿no? Recuerden que la inversa era lo que le llamábamos logaritmo, ¿no? O sea, si e a la x es y, x es logaritmo de y, ¿sí? La función inversa, ¿tá? Si la f iba de r a 0 más infinito, la inversa va de 0 más infinito a r, y el nombre que le pusimos fue el logaritmo de y. ¿Está bien? Entonces, quiero la derivada del logaritmo de y. ¿Sí? Como el logaritmo de y es f a la menos 1, en definitiva lo que quiero es la derivada de la función inversa. Entonces, empiezo por aplicar el teorema, ¿no? El teorema nos dice que la derivada de la inversa en y es 1 sobre la derivada de la f en x. ¿Sí? Este es el cuidado que tengo que tener siempre, ¿no? Que trabajan en puntos distintos. Entonces, f' de x, yo la conozco, ¿no? Está acá. La derivada de la función exponencial, la derivada de e a la x, también es e a la x. ¿Sí? Entonces, voy a utilizar este resultado. ¿Sí? Sustituyo f' de x por e a la x. Ahora, yo no puedo dejar esto como resultado, ¿no? Porque yo estoy derivando la función logaritmo que está trabajando en la variable y. O sea que yo quiero el resultado dependiendo de y, no dependiendo de x. ¿Sí? Ahora, teníamos esto, ¿no? La función e a la x era y, ¿no? Así que si yo vengo acá y donde dice e a la x sustituyo por y, nos queda 1 sobre y. ¿Tá? Ahí sí llegamos al resultado de la derivada del logaritmo de y en función de y. ¿Tá? Y ese es el resultado que ustedes ya conocen, ¿no? ¿Tá? Seguramente ya conocían este resultado, que la derivada del logaritmo de y es 1 sobre y, o lo que es lo mismo, ¿no? Una vez que uno obtiene este resultado, después el nombre de la variable lo puede cambiar y ponerle el nombre que uno quiera, si quiere volver al nombre x, ¿sí? No hay ningún problema. ¿Tá? Esto no hay ningún problema después de haberlo obtenido, ¿no? Porque en el proceso yo preciso manejarme con dos nombres distintos, porque si no, no nos vamos a marear, ¿no? ¿Está bien?
Bueno, entonces así se obtiene la derivada del logaritmo de y, del logaritmo de x, a partir de la derivada de la función exponencial. ¿Está bien? Vamos con otro ejemplo. Vamos a calcular la derivada de la función arcotangente. ¿Sí? ¿Se acuerdan que definiendo la función tangente en este intervalo, ¿no? De menos pi sobre 2 AR, esta función era invertible, y además, en un video anterior, habíamos calculado cuánto era la derivada del tangente, ¿sí? La derivada de tangente, era 1 más tangente al cuadrado. Esta era una de las versiones, ¿tá?, del resultado de derivar tangente de x. ¿Tá? También habíamos visto 1 sobre coseno cuadrado, pero van a ver que en este caso es conveniente usar esta versión. ¿Tá? Entonces, seguimos el mismo procedimiento que en el ejemplo anterior, ¿no? Yo a partir de esta derivada, de la derivada de la función tangente, quiero calcular la derivada de la inversa, o sea, quiero calcular la derivada del arco tangente. ¿Tá? Así que, si en la f x se transformaba en y, o sea, si la tangente de x era y, en la inversa, x va a ser el arco tangente de y. ¿Sí? O sea, la función inversa es la función que habíamos llamado nosotros arco tangente de y. ¿Sí? Bien, vamos entonces a calcular la derivada del arco tangente. De vuelta hacemos lo mismo, ¿no? Quiero derivar el arco tangente de y, el arco tangente es la función inversa, ¿tá? En este ejemplo que estamos viendo, así que aplico el teorema. ¿Tá? Empiezo por aplicar el teorema, que nos dice que la derivada de la inversa en y es 1 sobre la derivada de la f en x. Y ahí aprovechamos que la derivada de la f en x lo tengo. ¿Tá? La derivada de la f en x, ya la habíamos obtenido en un video anterior, era 1 más tangente cuadrado de x. ¿Sí? Así que donde dice f' de x, pongo el resultado, pero al igual que hoy, ¿no? Yo no puedo dejar esto como resultado porque mi variable era y, ¿no? Así que tengo que tratar de hacer desaparecer la x, que aparezca la y, ¿no? Y para eso tenemos esto, ¿no? Nosotros sabemos que tangente de x es y, ¿sí? Entonces, si donde dice tangente de x ponemos y, acá en el denominador nos va a quedar 1 más y al cuadrado. ¿Tá? Queda claro que acá se entiende un poquito por qué elegí esta versión, ¿tá?, de la derivada de tangente, porque era mejor que me apareciera tangente, cosa de cambiarlo rápidamente por y. Si ponía la otra versión, la de 1 sobre coseno cuadrado, me iba a resultar mucho más difícil hacer aparecer la y a partir de la x, ¿no? ¿Tá? O sea que esto no siempre es fácil de hacer, ¿no? Estamos viendo ejemplos donde funciona bastante fácil. Bien, entonces, llegamos a este resultado, ¿no? Que la derivada del arco tangente de y es 1 sobre 1 más y al cuadrado. ¿Tá? Después, si quieren cambiar el nombre de la variable, como hicimos hoy, llegamos a este resultado. Bien, este resultado va a ser muy importante, ¿no? Ya dijimos en el video de funciones trigonométricas que la función arcotangente iba a aparecer relativamente seguido, y conocer la derivada del arcotangente va a ser sumamente importante. ¿Tá? Esta derivada va a aparecer también muy seguido. ¿Sí? Así que acabamos de probar que la derivada del arcotangente de x es 1 sobre 1 más x2, resultado que es bastante importante. ¿Tá? Luego en algún video de algún ejercicio vamos a ver cómo funciona el teorema, pero ya no trabajando en un punto genérico, sino en puntos concretos, ¿no? Que es lo que va a aparecer con más frecuencia en los ejercicios. ¿Tá? Esto es un ejemplo de cómo hallar la función derivada, ¿no? Estoy hallando la función derivada de la inversa. ¿Sí? Bueno, esto es todo.